y no se cumplen porque se dicen cosas que no se pueden cumplir. Ayuda, sí, pero muy poco. El centralismo se lleva más del 85% de todos los recursos. Se deberían haber tomado ya hace mucho tiempo atrás. El economista liberal Jaime Dunn dio una clase prácticamente durante una entrevista acerca de por qué el gobierno está metiendo la pata en todas sus decisiones. Vean. Gracias por continuar con nosotros a través de TLC. Podríamos decir de que económicamente este año ha sido bastante complicado, o la gestión en sí del presidente Arce ha sido bastante complicada. Este año se ha caracterizado por tratar de dialogar con diferentes sectores, encontrar soluciones a partir de acuerdos. Con el sector empresarial se tuvieron 2 reuniones, con el sector agropecuario de Santa Cruz una situación similar, y son diferentes los sectores con los cuales el gobierno ha tratado de encontrar esos puntos de coincidencia para encontrar alternativas a esta crisis económica. Crisis económica que por lo menos hasta mitad de gestión no se reconocía. Se decía de que estábamos bien, se decía de que eran los bloqueos o era algún tipo de situación interna política que tenía el movimiento socialismo que generaba alguna especulación, pero después dicen que las cosas caen por su propio peso. Para analizar toda esta situación económica, las últimas medidas que se están asumiendo y lo que debería suceder en este último año, estamos en presencia del licenciado Jaime Dunn, a quien le agradecemos, analista financiero reconocido. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en La Última Palabra y pues colaborar en lo que se pueda, responder algunas de estas preguntas. Usted, licenciado, más bien agradecerle por la agenda apretada. Hoy ha estado pues compartiendo, antes de entrar a la entrevista en sí, ha estado compartiendo con los jóvenes en esta jornada el tema económico. ¿Cómo ha visto a los jóvenes? ¿Qué tan interesados están en nuestra economía? Claramente muy interesados, muy entusiastas y por supuesto el interés por ver no solo cómo está la situación, sino qué es lo que se podría hacer. No nos olvidemos, esta elección 2025, el voto de los jóvenes es más del 60%. Y yo les decía a los jóvenes mirándole a los ojos, les decía, el futuro de Bolivia está prácticamente en manos de ustedes. Prácticamente. Y necesitan un camino para emprender, ¿no? No, por supuesto, camino para emprender y obviamente tomar una decisión ejerciendo el voto, que es el derecho más importante que tenemos para hacer un cambio, ¿no es cierto? Cambio de gobierno, cambio de políticas económicas, así que el voto de la juventud es fundamental. Mañana va a continuar esa agenda. Mañana continúa esa agenda, así es. Bien, ya vamos a estar comentando dónde va a estar el licenciado Dunn, pero entremos en materia, licenciado. Finalmente, el gobierno de alguna manera terminó reconociendo de que hay problemas económicos. Esta gestión ha sido insostenible para Luis Arce. Sí, finalmente, y no solo reconoce que hay evidentemente un problema, sí debemos decir que es tarde, ¿no? Porque muchas de las medidas que se podrían tomar se deberían haber tomado ya hace mucho tiempo atrás. No nos olvidemos que el discurso del gobierno era, no es que no hay dólares, son los especuladores. Y no se preocupen, en 30 días se soluciona el problema. No es que no falta dólares, lo que pasa es que hay un problema con la cosecha, pero en 60 días se va a terminar ese problema, cuando nos hablaban de la cosecha de verano. Después, no es que hay colas, lo que pasa es que están especulando, ¿no? La gente no necesita hacer colas, hay suficiente combustibles. No, es que son las marejadas en el puerto de Arica, siempre excusas, cuando en el fondo el gobierno debía haber reconocido que hay problemas. O sea, nadie se va a enojar con el gobierno si el gobierno dice la verdad, más bien todo lo contrario, nos enojamos cuando miente. Y el tema es que son mentiras que tienen patas cortas y la gente se ha dado cuenta que este es un gobierno lleno de mentiras. Entonces, que ahora reconozca que hay un problema, ¿no es cierto? Bueno, es positivo. El tema es que viene muy tardía, ¿no es cierto? Ese reconocimiento viene medio tarde. Pero fíjate, no solo está reconociendo el gobierno de que hay un problema económico,
sino que en las reuniones con los empresarios, primero los 10 puntos en el primer trimestre con los empresarios, habla ya de liberar importaciones, habla de subasta del diésel, es decir, una operación neta de mercado libre. Y ahora se habla de bajar aranceles, ¿no es cierto? Agilizar la burocracia, trámites que tardan un año para la importación de combustibles, ahora dice que se va a reducir a 20, 21 días. Es decir, de pronto el gobierno no solo que reconoce que hay un problema, como estamos diciendo, sino que reconoce que medidas liberales tienen que implementarse, ¿no? El gobierno se está volviendo medio liberal, ¿no es cierto? Y le escuchaba ayer, me asombraba un grupo de masistas, no recuerdo los nombres, pero dirigentes de alto nivel en el movimiento al socialismo, pidiéndole al gobierno ir de una economía socialista a una economía más mixta, decían ellos, donde es importante la propiedad privada, es importante la inversión del sector privado, es importante el libre mercado, decían estos dirigentes del MAS. Conclusión, reconoce el gobierno que la izquierda por sí sola siempre termina dilapidando recursos. Y como decía Margaret Thatcher, ¿no es cierto? El socialismo termina cuando se acaba la plata. Lo que usted menciona, licenciado, pues prueba es el pliego petitorio de quienes estaban bloqueando. Cuando hacen su pliego petitorio para levantar los bloqueos, dicen, hablan del respeto a la propiedad privada. Correcto. ¿No? Hablan del respeto a la propiedad privada. Y en este tema de ingresar a esta especie de liberalismo, un liberalismo pero también tímido. ¿Cómo tomó usted la medida de la importación y venta por un año? Cuando el trámite en sí cansa, cuando al inversor le estás diciendo, te dejo que inviertas tu plata, pero en un año vemos qué pasa. Claro. Ese es el reflejo de quiero liberalismo, pero le voy a poner un límite. Y al final matas la buena idea. O sea, que haya la libre importación de combustibles en sí misma, ¿no es cierto?, es una solución temporal. Evidentemente tiene que venir acompañada de otras medidas, porque sola tampoco es suficiente, es una medida parche. Pero cuando encima dices que hay un año de plazo, matas la idea. ¿Por qué? Porque, a ver, y veamos el tema desde el punto de vista muy práctico. La agroindustria necesita 400 millones de litros de diésel al año. Eso significa que tienes que tener mecanismos no solamente de una logística impecable, sino también almacenamiento de combustible. Tienes que invertir en el almacenamiento. ¿Quién va a hacer una inversión de 5, 6, 10 millones de dólares si es solamente por un año? Nadie. Entonces indirectamente te están diciendo no almacenes, trae nomás como si fuesen botellas de agua el combustible, ¿no? Porque cada camión es una botellita, porque te trae una cantidad tan baja de combustible que necesitas 400 millones de litros en el año, o sea, es un montón de combustible. Entonces tienes que tener constantemente los camiones moviéndose. Por el otro lado, las gasolineras. Las gasolineras se les ha prohibido, ¿no es cierto?, que si venden el combustible importado a precio internacional no pueden vender el subvencionado. Exacto. Entonces es un riesgo muy grande para una gasolinera eso, ¿no? Y por el otro lado tienes una situación donde las mismas gasolineras, no solamente con el importado, sino con esta gasolina premium, vas a tener que tener las bombas, no sé, las de la derecha con gasolina premium, las de la izquierda con gasolina especial, lo cual está bien, pero la infraestructura de nuestras gasolineras no abastece para tener dos colas, ya con una tenemos el problema, ¿no es cierto? Y tenemos en las ciudades que tienes una misma cola y cuando llegas tienes que ver cuál combustible, entonces no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque no hay la infraestructura para acomodar dos colas de automóviles tan largas. Entonces todas las inversiones que tienes que hacer en este país para poder meterte en este negocio, entre comillas, de traer combustible, significa inversión. Pero para invertir necesitas seguridad jurídica. Totalmente. Y la seguridad jurídica te la están dando para un año nada más. Conclusión, nadie va a hacer realmente las inversiones necesarias para importar combustibles, tal como está ahora la norma, ¿no? Y aparte que no te dan seguridad jurídica, los mismos sectores que tendrían que beneficiarse ya piden que se regule, por ejemplo, el precio.
¿no? Cuando somos conscientes de que al liberar estamos entrando a una oferta-demanda, pero ojo, el precio hasta ahí nomás. Ahora, en esta lógica de la liberación, el tema del combustible. Les pido que por favor dejen su like, compartan el video, comenten y además de eso que puedan compartir el video con todas las personas que conozcan. Muchas gracias. Importen combustible, importen grano, importen farmacéuticos. Son varios decretos que se han dictado para la libre importación. Pocos se han sumado o se han beneficiado de estas importaciones. Claro, porque otra vez tienes que tener una solución integral al problema. O sea, por más que tengas libertad de importar, no vas a importar porque no tienes dólares, porque necesitas los dólares para importar. Por eso estas medidas son bien tardías. Se debería haber hecho esto ya hace un par de años atrás, porque además los números te mostraban que ibas a llegar a este problema. Entonces, tú puedes decir libre importación de todo en Bolivia, sí, pero necesitas los dólares para eso. Entonces tienes que solucionar cómo vienen los dólares al mismo tiempo que tener la libre importación. Por eso lo que decía hace un momento, solo la medida de libre importación por sí sola no soluciona el problema. El problema es estructural, hay que tener una solución más grande. Bueno, necesitamos dólares, bien, así como libero la importación, tengo que liberar también la exportación. Porque una va con la otra. Entonces, liberando las exportaciones consigues dólares y teniendo los dólares puedes importar. Mientras que en Bolivia tenemos el problema, te libero la importación, pero te pongo cupos a la exportación y no te dejo exportar. Conclusión, al final no exportas ni importas. Y por eso es que tenemos el problema en Bolivia. En diciembre fenecen varias de estas importaciones. Habrá que ver cuántos se han beneficiado con esta importación y cuánto ha mitigado esto en la economía de las personas, estas medidas. Ahora, licenciado, diálogos por sectores. En marzo, con el empresariado privado, con las cámaras de industria. En paralelo se trabaja con el sector del agro. Creo que se están armando compromisos separados, compromisos que en algunos puntos coinciden, pero que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el empresariado está esperando la evaluación de los 17 puntos que firmaron en agosto, tenían que evaluarlo en septiembre y la invitación nunca llegó. Es que es así, ¿no? Tienes una situación donde el gobierno dice que quiere negociar, los empresarios también, el tema de los puntos, todos son parches y no se cumplen porque se dicen cosas que no se pueden cumplir. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira, por ejemplo, la importación de combustibles, la libre importación de combustibles, ¿cuánto tiempo llevamos pensando en eso y tratando de que eso se haga? Y no se termina de ejecutar. Seguimos en el trámite. ¿Por qué? Seamos bien claros, Andrés. Lo que pasa es que la importación de combustibles, por ejemplo, es un gran negocio que hay. En todo sentido de la palabra. Hay grupos de interés que tienen parte de ese negocio. Entonces el presidente, por más que ordena que se haga, esa orden no pasa más allá de su secretaria y vienen los grupos sociales y le dicen, no me ha consultado usted a mí, ¿no? Entonces no queremos que se haga eso. Está claro que muchas de las cosas en el tema económico en Bolivia no puede ejecutar el gobierno porque el gobierno no tiene control sobre muchas cosas. No nos olvidemos que el movimiento al socialismo es en realidad una amalgama de intereses, ¿no es cierto? Se ha prebendalizado la economía. Hay muchos intereses en cada sector. Entonces, cuando el gobierno promete cosas, afecta al negocio de algunos sectores o al interés de algún sector. Y por eso es que no se pueden ejecutar las políticas en materia económica con la rapidez y la contundencia que debería ser. Licenciado, otra bandera que saca el gobierno, bueno, la sacó hace poco, BRICS, Mercosur y esta participación al G20. ¿Es real lo que está ofreciendo Bolivia, el modelo económico que está ofreciendo Bolivia a nivel internacional? A ver, mira, de manera global veamos el tema. Mercosur es un mercado
de ciertos países, lo voy a poner de manera general, donde básicamente es Argentina y Brasil los principales mercados. Y es algo que se viene negociando en Bolivia desde los 90. Y si tú entras a Mercosur no puedes hacer negociaciones bilaterales con otros países. El Mercosur, capaz en su momento tenía sentido, hoy no. En mi opinión, es un error formar parte de Mercosur, cuando hoy en día más bien las economías tienen que abrirse al mundo y negociar con cualquier país en el mundo donde los intereses del país van a salir beneficiados. Ir al Mercosur es limitar el mundo a un puñado de países. Primer tema. Segundo, Mercosur no es un libre mercado. Tiene una cantidad de aranceles, 10, 15%, para la compra y venta de productos dentro del Mercosur. Es decir, te estás yendo más bien a un mercado con aranceles que ya se reconocen y se establecen entre los países. Y fíjate, estando fuera de Mercosur, tenemos como Bolivia con ciertos países aranceles más bajos que entrando al Mercosur. Entonces, lo que pasa, y yo lo veo así, Mercosur capaz en los 90 tuvo alguna razón de ser, pero hoy día ya no lo tiene. El tema de los BRICS no es un grupo de países que buscan un interés común comercial. Es preponderantemente y principalmente un interés político, de estar en contra de alguien. Bolivia poder darse el lujo de estar de alguna manera en un grupo de países para enfrentarse al resto, creo que no. Bolivia tiene que estar en todos lados. Y si en los BRICS hay algún beneficio, habrá que estar, pero siempre y cuando no afecte las relaciones con otros países. Bolivia no puede darse el lujo de estar con una sola cosa, tiene que estar con todo el mundo. Y una política de comercio internacional de Bolivia tiene que ser la de comprar y vender a cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Con libre mercado y sin, ¿no es cierto?, aislarse de ciertos países solo por estar con otros países. Y cero ideología política, tiene que ser netamente interés económico. ¿Y Bolivia qué le puede ofrecer a BRICS? Lamentablemente solo son temas de recursos naturales. Y es una asociación de países altamente belicistas, ¿no es cierto?, donde entre ellos tienen problemas. Rusia con China tienen un montón de problemas, tienen problemas históricos. Y tú tienes ahí mezclados varios países que entre sí están con varios conflictos. En la foto aparecen muy bonito, pero entre sí hay muchos conflictos y Bolivia tiene que evaluar bien cuál es su beneficio realmente de entrar a esa mancomunidad, digamos, de intereses políticos, sabiendo que por estar ahí puede perjudicarse con otras relaciones. Licenciado, al empezar la entrevista decíamos, finalmente se reconoció una crisis. Si se lo hacía antes, otro podría ser el cantar. Tal vez se podían haber asumido medidas más coordinadas y que tengan tiempos reales para su evolución. ¿Qué le queda en esta gestión, este año de gestión a Luis Arce? ¿Tiempo para qué da? Yo creo que el gobierno de Arce Catacora está buscando patear los problemas para un siguiente gobierno. No está realmente dispuesto a tomar las decisiones correctas para solucionar el problema económico. Que todos los que sabemos de finanzas y economía sabemos que la solución a la economía tiene que primero basarse, ¿no es cierto?, en una reducción importante del gasto público. El gobierno nos dice, y el presidente lo dijo cuando hizo su presentación con esa pizarra mágica que tenía tan hermosa ahí atrás, decía que el problema de la economía boliviana es la falta de dólares y la falta de combustibles. Y eso no es verdad.
La falta de dólares y la falta de combustibles no son el problema, son el resultado del problema. Son los síntomas de una enfermedad. Entonces, ¿qué causa la falta de dólares y la falta de combustibles? El gobierno parece que no la tiene clara. Lo que causa la falta de dólares y la falta de combustibles es el gasto público. Para que la gente entienda, el gobierno gasta mucho. Al gastar mucho, la diferencia, esos déficits fiscales que acumulados son casi ya 44.000 millones de dólares de gasto en exceso, lo tiene que financiar de alguna manera. ¿Y cómo ha estado financiando? Prestándose plata. Y cuando el gobierno se presta plata, especialmente cuando hablamos de deuda interna, le está pidiendo al Banco Central principalmente que le preste plata. Y el Banco Central, para prestarle plata al gobierno, tiene que vender las reservas. Por eso se ha vendido el oro, la ley del oro, se ha vendido los dólares, y de 15.000 millones de dólares en reservas hemos bajado a debajo de los 2.000 millones. Ahora, ¿cuál es el problema? El Banco Central, al vender las reservas, se queda sin la posibilidad de defender el tipo de cambio. Por eso el tipo de cambio se dispara y la gente corre a retirar más de 1.700 millones de dólares del 2023 de los bancos, más otras cosas que suceden, desaparecen los dólares. Entonces, la falta de dólares causa la falta de combustibles. Y la falta de dólares y combustibles tienen como resultado, ¿no es cierto? Son el resultado, son la consecuencia de haber gastado mucho dinero. Y hasta que el gobierno no entienda lo que acabo de decir, que el gasto público es el problema que causa la falta de dólares, y la falta de dólares la falta de combustibles, no va a haber solución. Hemos visto lo que tiene que pasar en este año, o tendría que pasar. ¿Qué tiene que pasar desde noviembre de 2025 para adelante? ¿Quién tendría que, bueno, no digamos quién tiene que ser, cuál tendría que ser la medida? Lo primero coincide también con la eliminación del gasto público. La reducción del gasto público, ¿no? ¿Y cómo lo veo yo? A ver, entre 2022 y 2023, la economía se ha desangrado el equivalente, lo voy a poner en términos médicos, el equivalente a 5.000 millones de litros de dólares. Se ha perdido 900 millones en reservas de oro, 300 millones en dólares, más o menos 1.700 millones que han salido del sistema de intermediación financiera, y las exportaciones se han reducido en 2.600 millones. Has perdido 5.000 millones. Ahora, ¿cómo recuperas? Bueno, dejando de gastar el equivalente. Por ejemplo, la libre importación, si fuese realmente libre y sin poner un año de plazo, te podría básicamente ahorrar el 15% entre importación y subvenciones, el agro principalmente y la minería grande, y eso significaría más o menos entre 400 y 500 millones de dólares de ahorro. La inversión pública, que es parte del gasto público, la tienes que reducir, porque dentro de tu inversión pública está la generación de 154 nuevas empresas públicas a un costo de 700 millones de dólares, y significa un incremento a la planilla de más de 300 millones de dólares. Por el otro lado, si eliminas la corrupción que hay en la importación de combustibles y el transporte de combustible, puede significar otros 500 millones de dólares. Si sumas todo lo que te acabo de decir, ahí tienes tus 5.000 millones de dólares, y no has despedido absolutamente a nadie. El tema, después de la reducción del aparato, la burocracia estatal, habrá que verlo, ¿no es cierto?, como otra etapa. Pero tienes ya hoy elementos donde puedes cortar el gasto público en alrededor de 5.000 millones de dólares. Licenciado, para ir finalizando, ¿qué le queda reconocer al gobierno? La crisis la reconoció implícitamente, no, casi tácitamente, sí, tácitamente, sí, fruto de algo insostenible. Ayer lo escuchábamos al ministro de Hidrocarburos, finalmente aceptó de que no hay recursos necesarios para el combustible. ¿Qué más queda por reconocer? Reconoció lo que los llamados analistas, jinetes del apocalipsis, hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Sí. Lo ha reconocido al final. Pero le falta reconocer lo más importante, como decía hace un momento, ¿qué causa
la crisis. Eso todavía el gobierno no reconoce, que es el gasto público. Y el gasto público producto de un modelo económico social comunitario productivo basado esencialmente en el gasto público y el consumo. Eso no lo quiere hacer, no quiere reconocer eso el gobierno, porque sería admitir que su modelo económico no sirve. Un ejemplo de que el gasto público es una forma de mitigar. Gobernaciones sin plata. Acá en Cochabamba se redujo ítems en la gobernación, se redujo personal, se reasignó recursos. Es porque había mucho personal. Claro que sí, pero fíjate, el problema está que hay las gobernaciones y las alcaldías son parte del gasto público, sí, pero no son tan grandes como el centralismo. Sí. El centralismo se lleva más del 85% de todos los recursos. Es más, cuando vemos los datos, el tema es contundente. Las empresas públicas solas, o sea, solo las empresas públicas de este país gastan 7 veces más que todas las gobernaciones juntas y 3 veces más que todas las alcaldías del país. Entonces, que haya reducción en una alcaldía o una gobernación, ¿ayuda? Sí, pero muy poco. Y es más bien algo que debemos de pensar y meditar. Las alcaldías y las gobernaciones han estado haciendo un esfuerzo de reducción del gasto público mucho más grande que las empresas públicas, que son las que deberían empezar con la reducción del gasto público. Por eso este país, por más que se ajusta al nivel de alcaldía y gobernaciones, el resultado final en el ahorro es muy poco. ¿Por qué? Porque las empresas públicas son las que se llevan la mayor parte de la torta. Licenciado, le queremos agradecer por el tiempo, gracias por habernos acompañado en esta noche para analizar un poco de lo que ha sido esta gestión 2024 bastante complicada, que con medidas que, coincido con usted, debieron haberse asumido ya desde el inicio de la gestión, pero primero como que se tuvo que soltar la rienda de quien mandaba desde el trópico, ¿no? Y ese proceso como que tardó. Licenciado, ¿dónde va a estar mañana presente? Mañana voy a estar con mujeres empresarias por la mañana, hablando del tema económico. Vamos a hablar por la tarde también del tema de las criptos y blockchain y cómo eso se tiene que desarrollar en el país. Y voy a estar con una secuencia también de entrevistas y de reuniones también con ciertos empresarios. Así que la agenda está full mañana también. Muy agradecidos de que nos haya puesto en su agenda. Gracias. A ti las gracias. Buenas noches. Buenas Jaime noches. Dum, analista financiero, acompañándonos esta noche y dándonos estos criterios sobre nuestra situación económica. Por favor, permítanos esta pausa. Enseguida retornamos con más. Nuevamente yo voy a seguir repitiendo lo mismo, es decir, yo creo que promover figuras, sobre todo figuras políticas que ya se hayan lanzado a una campaña política, me parece no solamente criminal o desastroso en muchos casos. Pero más allá de eso, me parece también necesario empezar a exponer a las cosas que, por un lado, se están haciendo mal, pero por otro lado, los caminos que son soluciones. La gente se siente agobiada por el hecho de no tener un camino que seguir, un camino siquiera que apoyar, porque no vemos salida de todo esto. Es decir, estamos en un punto crítico de la historia para decidir si vamos a entrar en el camino de la prosperidad o vamos a seguir en el camino de la miseria. Bolivia está pasando por una de las peores crisis económicas del país y no solo económica, también en justicia y en otras miles de cosas, y la gente ya está empezando a agotarse de eso. Diariamente nosotros informamos a todos ustedes las diferentes cosas que pasan en el país por las cuales es necesario promover una política de libre mercado y además otra serie de cosas. Por ejemplo, todavía veo opositores promoviendo el control de precios, totalmente irracional. En fin, quiero saber qué opinan ustedes acerca de lo que dijo Jaime, quiero saber qué es lo que opinan ustedes acerca de lo que han visto en estos días y esperemos que la situación mejore. En fin, suscríbanse al canal, dejen su like, pueden donarme a través de este QR, sé que la mayoría de ustedes no tiene dinero porque pues crisis, gracias Luis Arce Catacora, pero aún así para quienes puedan hacerlo, de verdad estoy muy agradecido. Además quiero agradecerle a todos los miembros del canal que cada vez se van sumando más. Suscríbanse al canal, comenten, compartan por favor, porque de verdad esto nos ayuda a llegar a cada vez más gente. Y nada, si no me agarro, nos vemos la próxima. Chao, chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido cálculos.